Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de Samuel, capítulo 13. Se eligió Saúl 3000 hombres de Israel. Había 2000 con Saúl en Micmas y en las montañas de Betel, y 1000 con Jonatán en Geba de Benjamín, y el resto del pueblo lo devolvió a sus tiendas. Jonatán mató al gobernador de los filisteos, que se hallaba en Gibeat, y supieron los filisteos que los hebreos se habían rebelado. Saúl hizo sonar el cuerno por toda la tierra, y todo Israel oyó la noticia: Saúl ha matado al gobernador de los filisteos. Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Y se reunió el pueblo tras Saúl en Gilgal. Se concentraron los filisteos para combatir a Israel. 3000 carros, 6000 caballos y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, porque se les apresentaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, los agujeros, las hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al país de Gad y Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado. Pero Samuel no llegó a Gilgal, y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: acercadme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Y Saúl le salió al encuentro para saludarle. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, que por otro lado tú no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado, entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre según su corazón, al que tú has designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había mandado. Se levantó Samuel y partió de Gilgal para seguir su camino. Los que quedaban del pueblo subieron tras Saúl al encuentro de los hombres de guerra
y vino de Gilgal a Geba de Benjamín. Saúl pasó revista a las tropas que tenía con él. Había unos 600 hombres. Saúl, hijo de Jonatán, y las tropas que estaban con ellos se hallaban situados en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos acampaban en Micmas. La fuerza de choque salió del campo filisteo en 3 columnas. Una columna tomó la dirección de Ofra, en la comarca de Sual. Otra tomó la dirección de Bet-Jorón, y la tercera tomó la dirección del Alto, que domina el valle de los Seboín hacia el desierto. No había herreros en todo el territorio de Israel, porque los filisteos se decían: que no hagan los hebreos espadas ni lanzas. Así todos los israelitas tenían que bajar a los filisteos para vaciar cada cual su reca, su hacha, su azuela o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por aguzar las azuelas y enderezar la aguijada. Y así ocurrió que el día de la batalla, nadie en toda la tropa que estaba con Saúl y Jonatán tenía en la mano espada ni lanza. Las había solo para Saúl y para su hijo Jonatán. Una avanzadilla de filisteos partió hacia el pozo de Micmas. Oración. Grande eres tú, Señor Dios, Padre de bondad y de misericordia infinito. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por enviar profetas para anunciar con valentía tu palabra, tu evangelio. Permita, Señor, que este tiempo de Adviento que está a punto de finalizar pueda acercarnos cada día más a ti con un sincero corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes que se acercan a la escucha de la Santa Palabra de Dios. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar en una disposición bonita, correcta, sencilla, humilde y caritativa para escuchar ese mensaje de salvación que nos tiene Dios previsto para cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a presentar este capítulo 13 y el capítulo 14, que nos va a dar un sondeo a manera grande de lo que es Saúl y su reinado. Va a parecer que Saúl, la única persona que va a destruir en su reinado, es al gobernador de los filisteos. Este capítulo 13 encierra muchos aspectos importantes, como lo que es la introducción del reinado de Saúl, y que se va a presentar su conclusión en el capítulo 14. Pero estamos hoy escudriñando el número 13 de este libro primero de Samuel. Y lo que va a presentar también es cómo Dios se manifiesta y cómo Dios también ayuda a aquellos que se acogen a Él con un sincero corazón. Pero ¿cómo va a ayudar Dios a las personas si las personas no se acercan a Dios? Si las personas no buscan a Dios con un sincero corazón. Y es que al inicio de este capítulo 13 se va a presentar lo que es el levantamiento contra los filisteos, a la muerte del gobernador de los filisteos que se hallaba en Gibeat. Y supieron los filisteos que los hebreos se habían rebelado. Saúl hizo sonar el cuerno por toda Israel, y todo Israel oyó la noticia: Saúl ha matado al gobernador de los filisteos.
Israel se ha hecho odioso a los filisteos. Aquí está. De ver también cómo claramente Dios manifiesta su obra para que el pueblo de Israel pueda vivir tranquilo, pueda vivir en paz, que ya no hayan más zozobras en medio de las personas que tratan de seguir al Señor con un sincero corazón. Y es que también nos va a hacer referencia muy hermosa lo que ha de presentar en cuanto al combate que dieron entre los israelitas y los filisteos. Cuando los hombres de Israel se vieron en peligro, nos lo dice el versículo 6 de este capítulo 13 del libro primero de Samuel. Cuando los israelitas o los hombres de Israel se vieron en aprieto, porque se les apresentaba de cerca, se escondió la gente en las cavernas, agujeros, hendiduras de las peñas, los subterráneos y las cisternas. Algunos hebreos pasaron también el Jordán al pie de Gad y Galaad. Es decir, que no se le debe colocar trabas al mensaje de Dios, que no se le debe colocar problemas y dificultades ante lo que Dios te pide que tú tienes que realizar con humildad y sencillez de corazón. Pero también este capítulo 13 va a presentar la ruptura entre Samuel y Saúl. ¿A causa de qué es que viene esta ruptura entre Samuel y Saúl? Es lo que vamos a escuchar a continuación. Como Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él, esperó 7 días conforme al plazo de Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército se desbandó abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: acercadme el holocausto y los sacrificios de comunión. Esto que solamente le corresponde a los sacerdotes y a lo que Dios ha llamado a su servicio, es lo que presenta esta lectura que hemos escuchado, que él ofreció el holocausto. Y cuando llega Samuel, se da cuenta que Saúl había ofrecido para el holocausto lo que traían. Y empieza un diálogo con reproche entre Samuel y Saúl para decirle que lo que él había hecho era algo malo, no era bien visto a los ojos de Dios. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal. Y es ahí donde el ser humano empieza a hacer lo que quiere. Es ahí donde el ser humano empieza a hacer lo que él cree conveniente, según para agradar a Dios, pero resulta que era para vanagloria humana y personal de esa persona. Y es que también va a presentar esa ruptura, como ya lo decía, entre Samuel y Saúl, porque Saúl, como no se esperó que llegara Samuel, ofreció el holocausto, y eso no era aceptable, porque Saúl era el rey, pero Saúl no era el encargado de ofrecer el sacrificio de comunión. Y continúa el texto diciendo así: entonces Saúl dijo: acercadme el holocausto y los sacrificios de comunión, y ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, que por otro lado tú no estabas, no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmas, me dije: ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé,
porque hay que estar al día con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. No tienes que darte por vencido, no tienes que quedarte atrás, sino que tienes que armarte de valor, no tener miedo y empezar a actuar según el plan designado por Dios en medio de tu vida. Porque eso es lo que hay que reconocer. Hay que reconocer la majestad de Dios. Hay que reconocer la misericordia de nuestro Dios. Y también como seres humanos tenemos que darnos cuenta de que hemos fallado en muchas ocasiones, de que también hemos hecho lo que no nos corresponde hacer y hemos fallado porque creíamos que eso va a ser así, pero resulta que era la prepotencia la que actuaba para que la persona pudiera hacer lo mismo que hacen los demás. Y por eso Samuel le reclama a Saúl y le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl empieza a dar una explicación a Samuel de que por qué había hecho eso, de ofrecer el holocausto. Le va a decir Saúl: el ejército se estaba cayendo, se estaban desvanando, se estaban aniquilando entre ellos mismos a causa del miedo, de la desesperación de que viniera el gobernador de los filisteos y los destruyera y los siguiera manteniendo esclavos. El versículo 13 dice así: Samuel dijo a Saúl: te has portado como un necio. ¿Y tú cuántas veces te has portado como un necio? ¿Cuántas veces te has portado como una necia? Y es lo que Samuel le reclama a Saúl: te has portado como un necio. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé tu Dios te ha dado, entonces Yahvé hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Y es que es claro, la presencia de Dios es grande en medio del ser humano, y es la referencia bonita de cómo también cada persona que se va a acercar al sacramento de la Eucaristía también se prepara. Esa preparación de no ser un necio, de no ser un prepotente, de no ser un orgulloso, de no ser un avaricioso, de no ser una persona que los demás detestan. No, sino que hay que marcar la pauta, hay que ser diferente. No tenemos que portarnos como un necio o una necia delante de la presencia de Dios, sino que tenemos que actuar con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, para llevar adelante lo que es la palabra de Dios. Porque no va a llegar a un corazón necio, no va a llegar a un corazón soberbio, no va a llegar a un corazón altanero, sino que va a llegar a las personas más humildes y sencillas que hay en el mundo. Por eso Samuel le reclama a Saúl y le dice: ¿por qué has hecho eso? Te has portado como un necio. No pudiste esperar que yo llegara, sino por necio hiciste algo que no tenías que hacer. ¿Cuántas veces también hemos hecho cosas en medio de la necedad? Y la palabra de Dios nos invita a cambiar. Nos invita a tener un momento de reflexión para así poder acercarnos al sacramento de la penitencia. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. No tenemos que ser como un necio, no tenemos que ser como una persona que se enoja rápido, sino que tenemos que ser distintos. Tenemos que actuar según la manera de Dios y llevar adelante ese mensaje de salvación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Si deseas ayudar en esta obra de evangelización, te puedes comunicar conmigo a través del número de WhatsApp más 58 414 520 58 37, como aparece en la descripción del video.
ánimo, no tengas miedo de seguir ayudando en esta obra de evangelización y que Dios reciba y escuche tu súplica y sobre todo te cuide y te proteja para siempre. Amén.